Hola, pues buenas tardes, bienvenidos a esta nueva, a este nuevo webinar. Bueno, os leo las condiciones. Esta reunión va a ser grabada y estará disponible en la plataforma de formación. Además, podrá ser utilizada, reproducida total o parcialmente por parte del INFE, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga, con fines publicitarios de difusión y o formativos. Recordad que en cualquier momento podéis activar la cámara de vídeo de audio y no es necesaria para estas actividades no son necesarias para el correcto seguimiento de esta videoclase o webinar, existiendo la posibilidad de interactuar a través del chat. ¿Vale? En principio, conforme entráis, yo os voy silenciando. De todos modos, si podéis, vigilad siempre que vosotros tengáis el micro desactivado para que no, para que no nos juntemos aquí muchos micros. Esta primera clase, bueno, yo soy Paco Casado, estuve con vosotros el otro día en la clase sobre vídeo, que tendremos el próximo martes la segunda parte. Ya he visto que varios me habéis entregado la actividad que había mandado. Ya este fin de semana le echaremos un vistazo. Bueno, si me paro es que estoy aquí admitiendo a gente conforme va entrando. Eh, bueno, lo que os decía, que el próximo martes ya veremos alguna de esas actividades, ya os daré feedback personal a cada uno de vosotros. Y eso, y veremos un poco algunas de esas actividades para ver pues qué cosas sobre todo pues se pueden mejorar, que es siempre la idea. Hoy vamos a hablar, perdón. Hoy vamos a hablar de un tema que es el copywriting orientado al SEO. También se compone de dos clases, es decir, hoy tendremos una y el próximo jueves, creo que sí, tendremos la segunda. Igualmente esta clase también os mandaré una tarea para que, bueno, en la medida de lo posible la hagáis, para que, bueno, veáis y apliquéis todo lo que vamos a comentar hoy. Eh, Hoy la idea es cubrir estos 4 puntos. En primer lugar, saber qué es el SEO. Después, hablar sobre el tema de las palabras claves y la optimización de contenidos. En tercer lugar, la labor del SEO Copywriter, que es una parte fundamental del SEO en general. Y después, algunos consejos, algunas acciones para una escritura eficiente. La idea de esta clase es, digamos, aprender a escribir para que Google, en general, o los buscadores en Internet nos encuentren. Es decir, lo que nosotros estemos escribiendo esté lo máximamente optimizado, es decir, mejorado, para que, de cara a que un buscador, cuando alguien esté buscando algo similar a lo que yo he escrito, pues me encuentre. Entonces, en eso consiste el SEO, ¿vale? El SEO viene del inglés, Search Engine Optimization. Search Engine es motor de búsqueda. Un motor de búsqueda es el Google, que es el más conocido, pero bueno, existen otros como DuckDuckGo, Yahoo. Es decir, y los que seáis más mayores, más veteranos, pues recordaréis que al principio de los Internet en España, pues existían AltaVista y existían otros buscadores, aunque finalmente, pues Google ha sido el buscador que se ha impuesto, digamos, en esta, digamos, guerra, ¿no?, de buscadores, como el buscador número uno, ¿no?, como la primera fuente de búsquedas. La segunda fuente de búsquedas, la herramienta de búsquedas en Internet, es YouTube, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que también es de Google, eh, en este caso estamos hablando de temas escritos, eh, pero como os decía, aquí vamos a cubrir, pues digamos, las dos mayores redes. Por un lado, Google, que es la mayor red en cuestión de textos, y YouTube, que es la mayor en cuestión de vídeo. Tenemos que tener en cuenta, tanto para Google como para YouTube, que al final lo que encuentra, lo que rastrea este buscador son palabras escritas, tanto en artículos de texto como en vídeos. Por eso el otro día en la tarea que tenéis que hacer en YouTube era tan importante el tema de el nombre del vídeo, el título del vídeo, la descripción del vídeo y después las etiquetas que usemos. Porque en realidad eso es lo que usa Google para rastrear. Es decir, incluso para mostrar una imagen,
Google se basa en una serie de parámetros, como digo, textuales, que van incluidos en esa imagen, ¿no? que ahora veremos. Pues si queremos ver un par de definiciones sobre qué es el SEO, pues es el objetivo de la optimización del posicionamiento de una página web para que las arañas, las arañas, digamos, son las herramientas, ¿no?, que usa Google para buscar el sitio y las páginas y clasificarla y darle una relevancia, ¿no? Es decir, Google cuando entra en un dominio, cuando entra en una página, pues digamos que le asigna un tema o le asigna una categoría y le da una serie de puntuaciones basado en una gran cantidad de factores. Google no hace públicos estos factores. Hay algunos que sí hace públicos y menciona que tienen más o menos relevancia y otros que no los hace público y, digamos, tienen que ir, si nosotros cuando estamos realizando SEO, digamos, pues tenemos que ir un poco a ciegas sabiendo qué es lo que valora Google y qué es lo que no valora. Ahora lo veré. Siempre que hablo de Google, hablo en general de todos los buscadores, pero tened en cuenta, como os digo, que pues Google tiene el más del 90% del mercado de buscadores y entonces, pues digamos, es el principal para el que tenemos que optimizar, aunque en realidad esa optimización sirve para todos los buscadores. Entonces, como digo, los motores de búsqueda como Google rastrean continuamente Internet, es decir, van buscando nuevas webs que clasificar o nuevas páginas que hayamos añadido a nuestra página web, ¿no? Y van anotando pues, estos cambios en las webs ya indexadas. Tanto Google como el resto de los buscadores pues, recurren a infinidad de fuentes de datos, como las estadísticas de uso de Chrome, los datos de registro de un dominio, y así para realizar búsquedas e indexaciones más eficientes. Es decir, nosotros cuando le damos de alta a un dominio, nosotros podemos rellenar una serie de datos, digamos que ya le dan una primera información a Google y al resto de buscadores sobre de qué va, ¿no? De qué va mi página. Todo esto es lo que llamamos búsquedas orgánicas. Es decir, cuando entráis en Google, os voy a compartir un momento la ventana de mi de mi navegador para que veamos una prueba de qué es lo que nos muestra Google cuando hacemos una búsqueda. Bueno, pues estamos en Google y vamos a hacer una búsqueda que sea colchones, ¿no? No vamos a decir más, nada más, colchones. Ya ahí veis que me empieza a mostrar una serie de búsquedas relacionadas que yo podré usar posteriormente, ahora cuando veamos la prueba, podré usar para una serie de cosas. Entonces, si le doy a buscar, como veis, los tres primeros resultados que me aparecen clasificados como anuncios. Es decir, estos anuncios, estos resultados son anuncios pagados, ¿vale? Es decir, tanto maxcolchon.com como munamarmota.com como la tienda home.com han pagado por aparecer en primer lugar, ¿vale? En la búsqueda de colchones. Igualmente a la derecha también tenemos una serie de anuncios que, como digo, igualmente son anuncios pagados, ¿vale? Aparecen los primeros en Google. Este es el negocio de Google, ¿vale? Google para esto quiere todos los datos, todos los datos de nuestras búsquedas, todos los datos de todo lo que hacemos, los quiere para esto, para ofrecernos anuncios relevantes, en este caso, pues en una búsqueda muy fácil, ¿no? Pero si fuese otro tipo de búsqueda, pues ya me aparecerían otro tipo de anuncios. Pero como digo, los tres primeros resultados no son orgánicos, es decir, estas empresas no han hecho ninguna labor de SEO para aparecer ahí, sino han hecho lo que se llama una labor de SEM, es decir, una labor de marketing, es decir, de pagar por salir el primero. Si vamos bajando, ya vemos ahí que aparece un mapa. Ese mapa se basa en mi localización. Si yo le he dicho en este caso, a Google Chrome, que es lo que estoy usando, que comparta la ubicación, y si comparte la ubicación, pues se da cuenta que estoy en Málaga, o cerca de Málaga, y entonces me muestra una serie de negocios relacionados con la búsqueda que yo he hecho, que es colchones, dentro del mapa. Estas búsquedas ya no son pagadas, ¿vale? Estas búsquedas son
son lo que podríamos llamar orgánicas o naturales. Y para esto sirve el SEO. El SEO sirve para aparecer pues, los primeros en estos resultados. Obviamente, pues estas empresas, el Almacén de Hijo de Zubiri, el Belú Centino y Mi Colchón El Palo, en sus webs habrán hecho una labor, o en este caso en sus fichas de Google, habrán hecho una labor de pues, meter una serie de datos, pues, como que de la dirección, que ayudará a posicionar su empresa dentro de Google. Y ya si seguimos bajando, pues ya nos aparecen una serie de resultados, maxcolchon.com, colchonexpress.com, latiendahome.com y carrefour.es y el Corte Inglés, Conforama, y todos estos resultados ya son orgánicos, ¿vale? Todos estos resultados son lo que llamamos resultados orgánicos, es decir, es gracias a la labor que hacen estas empresas con sus webs, a la base de crear contenido, que Google los valora para aparecer en primer lugar en la búsqueda de colchones, ya independientemente de si estamos en Málaga o donde quiera que estemos. Entonces nuestro objetivo, y además al final termina siendo más de la mitad del tráfico de una web, es conseguir lo que llamamos tráfico orgánico, es decir, procedente a través de búsquedas que no, y fórmulas que no son de pago, sino que son naturales. Para esto, pues la primera vez que abrimos una web, tenemos, digamos, que informar a Google de que, pues, digamos, el proceso va más rápido. Nosotros informamos a Google de que hemos abierto una web, igual que informamos al resto de buscadores, y a partir de ahí Google, pues, apuntará, digamos, indexará esa web y comenzará a ponerla en los resultados y analizar toda una serie de parámetros con el objetivo de que mi página aparezca en los primeros resultados. Pues como digo ahí, el objetivo es conseguir que los realizadores de búsqueda no solo encuentren un sitio web y su página, sino que lo clasifiquen de forma probablemente especialmente positiva para que aparezcan los resultados, ¿vale? Como digo, el SEO es una técnica que requiere mantenimiento, ajustes, pruebas y una monitorización continua, ¿vale? El SEO es una labor que hay que hacerla, digamos, día a día, ¿vale? Y no hay que parar nunca. Pero de todos modos, hoy no estamos en un curso sobre SEO, para eso hay una serie de especialistas y aquí de lo que vamos a hablar es de lo que llamamos copywriting. De todos modos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando escribamos, que al final en lo que consiste el copywriting, en escribir, hay que tener en cuenta unos principios básicos. No hay nadie esperando, ¿no? No, vale. Eso, pues tenemos que ver unos principios básicos. En primer lugar, que las páginas se crean para los usuarios, no para los motores de búsqueda. Es decir, nosotros tenemos que intentar, en la medida de lo posible, escribir siempre para que un humano lo lea. Es decir, no escribir pensando que lo va a leer Google, que lo va a leer un buscador y vamos a darle todo lo que Google quiere. No, nuestra escritura siempre tiene que ser natural, siempre tiene que ser orientada al usuario. Por eso debemos de evitar trucos destinados a mejorar la clasificación en los motores de búsqueda, ¿vale? Como pues escribir artículos pues poco fundamentados o llenos de, como se suele decir, ¿no? De mucha paja, de que no aportan nada porque queremos pues posicionar la palabra colchón viscoelástico, ¿no? Entonces pues, empezamos a decir cosas de los colchones viscoelásticos sin mucho sentido, pero simplemente porque queremos usar esa palabra muchas veces, ¿vale? Entonces eso va a posicionar mal porque cuando alguien entre en el artículo y vea que es malo, pues se irá rápidamente. Y eso Google, por ejemplo, lo detecta. Y entonces, pues, digamos, valora negativamente el artículo. Tenemos que intentar, como dice ahí, pensar en lo que hace que un sitio web sea único, valioso y atractivo, ¿vale? Si nos pudiésemos a mirar los diferentes resultados de búsqueda que hemos hecho antes en colchones, pues probablemente nos pondríamos a ver cuáles son las técnicas y qué es lo que ha hecho esa empresa, pues que era Max Colchón, para aparecer la primera, ¿vale? Pues lo más probable, pues tendríamos que analizar y ver pues la cantidad de textos que ha usado o el tipo de textos que ha usado para ver por qué sale el primero. Una cosa, por ejemplo, que también valora Google
son cuestiones técnicas, como que el dominio, pues, por ejemplo, sea muy antiguo, siempre valorar que la web se actualice muy a menudo, que digo, como digo, que el dominio tenga ya una, ¿cómo se suele decir? Una cierta utilidad, que por ejemplo que la página cargue rápida. Si una página, pues por ejemplo, tiene muchas imágenes muy pesadas y tarda mucho en cargar, Google lo detecta y digamos nos penaliza. Entonces todas esas cosas técnicas, que digo que no son las que entran hoy, pero sí hay que un poco tener en cuenta. Como digo, el contenido pues tiene que ser claro, profundo, adaptativo y fácil de encontrar. Es decir, que quede claro desde el primer párrafo, desde el principio, sobre qué va nuestro texto. Por eso tenemos que tener títulos de las páginas claros y relevantes, que es lo que os comentaba también que ocurría con los vídeos cuando los subimos a YouTube. Es decir, que el título del vídeo sea claro y relevante, que quede claro de qué va ese vídeo para así conseguir unas buenas posiciones en las búsquedas. Obviamente la influencia social y las acciones sociales son positivas, es decir, si alguien comparte mi artículo en Facebook, en Twitter o en cualquier otra red social, todo eso Google, digamos, lo va apuntando y le va dando cierta relevancia a mi publicación. Como os digo, también tened en cuenta que Google no hace en realidad público estos parámetros y, digamos, muchos de ellos son fruto de la intuición y Google muchas veces pues va cambiando incluso de criterio, ¿vale? Y puede ocurrir porque es una página que hoy posiciona la primera, de repente Google haga un cambio en su algoritmo de búsqueda y mañana pues empiece a puntuar la tercera. ¿Por qué? Por la razón que sea, Google cambie su forma de clasificar. Y como os decía ahí, pues la velocidad de la página junto con una experiencia de usuario útil y positiva, pues es algo positivo de cara a que Google posicione bien mi página. Cosas que tenemos que evitar cuando estamos realizando contenido, ¿no? para nuestra web de cara a posicionar, de cara al SEO. Pues obviamente que no haya contenido generado automáticamente, ¿vale? Hay muchas maneras de generar contenido automático o de generar traducciones, por ejemplo, de otras páginas, traducciones hechas pues con el mismo traductor de Google y subirlos a nuestra página y eso Google pues obviamente lo detecta. Obviamente también evitar páginas con poco o ningún contenido original, es decir, copiadas de otro lugar. Tenemos que tenemos que totalmente no copiar nunca, porque Google igualmente lo detecta, ¿vale? Porque como estoy diciendo, Google trabaja con texto, entonces Google rápidamente se da cuenta cuando un texto está copiado de otra página web, ¿vale? Aunque, digamos, hagan pequeños cambios o pequeños tweaks en la redacción, Google lo detecta, ¿vale? Entonces, otra cosa que también hay que evitar es el encubrimiento, que es mostrar a rozadores contenido diferente al de los visitantes, ¿vale? Hay una manera, pues, por ejemplo, si yo pongo una pantalla blanca y pongo un texto en blanco, para un visitante no lo ve, el visitante no ve ese texto, porque si el fondo está blanco y la letra es blanca, pues obviamente se solapan, pero obviamente pues Google sí lo ve, ¿no? Google sí ve ese texto. Eso, por ejemplo, es una mala práctica de encubrimiento, ¿vale? Porque estamos mostrándole a los rastreadores un contenido diferente al de los visitantes. Entonces, claro, no podemos esconder palabras claves en blanco o en negro para que Google las vea y el visitante no, ¿vale? También, como digo, se da cuenta. Es muy importante la página de entrada, es decir, la primera página, la home, la página de inicio de nuestra web, ¿vale? Pues la página de inicio de nuestra web tiene que, por ejemplo, como digo ya al principio, cargar lo suficientemente rápido para que Google la tenga en cuenta. Igualmente hay que evitar como el contenido pobre, es decir, contenido autogenerado, generado automáticamente o que solamente muestre anuncio o enlaces, porque digamos también es algo que a Google no le gusta, ¿no? Tampoco debemos comprar enlaces o participar en esquemas de enlaces. Esto es algo que cada vez se hace menos, pero es muy habitual. Ponme tú un enlace y yo te pago a mi web y tú me pones un enlace a tu web. A lo mejor son webs que no tienen nada que ver, pero porque al final, como digo, Google lo que también valora es que nuestras búsquedas dé lugar a más navegación, es decir, que Internet no muera en nuestra web,
no muere el software en el sentido de que no vaya más allá, sino que Google quiere que de una web vayamos saltando a otra web. Entonces siempre es interesante que los artículos que escribamos, todos los textos que escribamos, a su vez contengan enlaces no solamente a nuestra propia web, sino a otras páginas web, ¿vale? Por eso, porque al final la idea de Internet es eso, que sea una red, es decir, una red que nos vaya llevando de un lugar a otro. Pero igualmente, pues también se valora negativamente si compramos enlaces, es decir, si le decimos a otra persona que por un precio ponga un enlace en su web, ¿vale? Porque Google se da cuenta también si esto se hace de forma no natural. Obviamente podemos hacerlo de forma que parezca lo más natural posible, pero al final, a la larga, Google se termina dando cuenta también, ¿no? Y también, pues, obviamente, pues, evitar el relleno de palabras clave, es decir, que un texto de repente tenga demasiadas palabras claves o una misma palabra clave mencionada demasiadas veces, ¿no? Ahora, de todos modos, veremos qué es el tema de las palabras clave, ¿no? La palabra clave es, digamos, el centro de una búsqueda. Es decir, cuando yo he buscado ahora colchones, pues en ese caso la palabra clave es colchón. Pero cada vez más los buscadores están adquiriendo más complejidad. Es decir, ya no buscamos palabras sueltas, sino muchas veces buscamos frases completas. Es algo, pues, os voy a compartir un momento otra vez la... Un segundo. Bueno, que estaba en el... Pues, voy para otro momento. ¿Veis? Si yo ya empiezo a, digamos, hacer una búsqueda más compleja, como una pregunta, que es algo que ya hacemos de forma muy habitual y que ya los buscadores como Google saben interpretar, si os fijáis, me empiezan a aparecer ahí toda una serie de opciones que Google, pues digamos, va recordando porque, digamos, son búsquedas que se han hecho bastante. Si os fijáis, todo esto está basado en palabras claves. Las primeras es comprar, la segunda es colchones, porque digamos recuerda que antes he buscado colchones y él ya entiende que probablemente yo quiera comprar un colchón, pero si os fijáis ya a partir de la tercera, como he puesto C-O-M, ya me empieza a sugerir comer, ¿vale? Porque obviamente pues es probablemente uno de las búsquedas más usuales en Google, ¿no? Dónde comer y obviamente pues ya aquí, si os fijáis, me empieza a decir una serie de poblaciones que pues estarán relacionadas con búsquedas que yo haya hecho, pues que se da cuenta que estoy en Málaga o cerca de Málaga y entonces pues me empieza a recomendar diferentes lugares. Todo esto digo que a cada uno de vosotros que lo hagáis, pues os aparecerán resultados diferentes. Entonces aquí, pues las palabras claves serían comer y Nerja. Es decir, si yo quiero posicionar mi restaurante situado en Nerja, aquí tengo que tener en cuenta dos palabras claves. Uno, comer, otro, Nerja. ¿Vale? Entonces esas serían las palabras que si yo tuviese ya que hacer una página web donde un restaurante en Nerja, pues obviamente las primeras palabras que intentaría posicionar serían esas dos, ¿vale? Esas dos a la vez. Para esto tenemos una herramienta. Para esto tenemos una herramienta, tiene Google una herramienta que se llama Keyword Google Planner o planificador de palabras clave. Un segundo, lo voy a compartir. Entonces, el proceso con las palabras clave, primero tengo que nominar una serie de palabras clave, es decir, hacer un listado de cuáles son todas las palabras clave de mi negocio, ¿vale? Una lista cuanto más amplia, cuanto más exhaustiva, mejor. ¿Vale? Todas las palabras que puedan estar relacionadas de alguna manera con mi negocio. Pues digo, pues si yo tengo un restaurante, pues imaginaos, pues con coger la carta ya tengo ahí palabras para aburrirme, ¿vale? Cojo la carta
la carta que le doy a los clientes, a los comensales, y ahí ya pues, puedo empezar a poner un montón de palabras clave, pues si ofrezco todos los postres, cuáles son mis especialidades, que tengo otro tipo de negocio, pues todos los productos que yo venda, todos esos productos pueden tener una palabra clave que alguien en algún momento puede buscar y puede dar con nosotros, ¿vale? Obviamente, primero empezaré con una serie de palabras, pues las más obvias, y después iré buscando palabras claves más rebuscadas. Pero como digo, al final toda palabra clave tiene su valor. Lo segundo que puedo hacer es hacer un análisis de esas palabras claves con el planificador de palabras clave que os estaba comentando. Os lo voy a compartir un momento para que lo veáis. ¿Vale? Pues el buscador de palabras clave, el planificador de palabras claves es una herramienta muy, muy sencilla donde, veis, aquí pone descubre nuevas palabras clave, y entonces yo puedo coger y decir, sigamos con el ejemplo, colchones. ¿Vale? Y le digo obtener resultados. Entonces ahí ya me empezará a decir esa palabra, digamos, qué competitividad tiene. Es decir, cuál es el promedio de búsquedas mensuales. Es decir, esas búsquedas cuántas veces se realizan. Y al lado, si os fijáis, aparece la competitividad. De esta manera yo sé si esa palabra es muy usada o poco usada. Es decir, si hay muchos negocios pujando, compitiendo por esa palabra, pues como veis aquí me dice que es una palabra con una competitividad bastante alta. Es decir, si yo tuviese que poner anuncios, si os fijáis, ya aquí a la derecha me aparece, si yo tuviese que poner anuncios, pues más o menos pagaría esa cantidad por cada clic, ¿no? Por cada clic que alguien hiciese al buscar esto. Entonces, si os fijáis, pues por ejemplo, colchones IKEA, pues está más, es mucho más barata, es una palabra que tiene una puja mucho menor. Es decir, porque claro, porque mi colchones IKEA siempre va a llevarnos a IKEA. Pero, por ejemplo, si vemos colchón matrimonial, pues ya costaría un dinero, colchón individual. Entonces, ¿para qué me sirve esta herramienta? Si os fijáis, al principio, cuando le he dado aquí, yo podía poner más palabras, es decir, yo puedo aquí ponerme a poner, ¿veis? Con colchones, aquí me equivoco. Esto también es interesante, incluso yo puedo posicionar por palabras mal escritas, porque tened en cuenta que la gente, pues todos nos equivocamos, como yo me acaba de pasar ahí, y he puesto colchones. Pues a lo mejor me interesa en algún momento posicionar esa palabra aunque esté mal escrita, ¿vale? Pues digamos, tirando un poquito de picaresca, escribir mal la palabra un par de veces, obviamente que no quede tampoco muy, muy feo, de manera que esa palabra pues la pueda posicionar. De todos modos, como digo, también esto Google puede incluso detectarlo y verlo como algo negativo. Entonces tampoco es recomendable, ¿vale? Siempre es recomendable, como digo, hacer las cosas bien, pero durante mucho tiempo estas técnicas se usaban. Ahí veis, pues bueno, la palabra viscoelástico, la palabra colchones, y bueno, y siguen ahí apareciendo más resultados. ¿Vale? Aquí me muestra 10 filas, pero si le doy a 50, pues ¿esto para qué nos sirve? Pues esto nos sirve para tener ideas, es decir, para ver todas las ideas que pueda haber relacionadas con el negocio de los colchones. Si yo tengo una tienda de colchones, pues aquí puedo empezar a sacar ideas, pues, por ejemplo, colchón ortopédico, bases de cama, venta de colchones, almohadas viscoelásticas, marcas de colchones, colchón de agua, ¿veis? Toda una serie de... Y aquí a la derecha, si quiero afinar, pues puedo decir quitar marcas, es decir, no quiero que me aparezca ninguna marca. Y ahora ya, pues, igual les quito aquí todas las marcas y ya pues, me aparecerán con menos marcas. ¿Vale? Entonces, como digo, todas estas palabras puedo ir usándolas como inspiración de cara a realizar mi contenido. Digo, esto es una herramienta que teniendo una simple cuenta de Google os podéis dar de alta
y es una herramienta muy útil. Entonces, como digo, ya una vez que ya con mi planificador de palabras claves me he hecho un listado pues, de 10 palabras o 10 términos que quiero empezar a posicionar en mi página web, es decir, que son los que van a ser clave, ¿no? en mi página web, pues ya ahora vendría el momento del copywriting, es decir, vendría el momento en el que voy a comenzar a usar esas palabras clave. Aquí os dejo un esquema de cómo funciona el planificador de palabras clave, es decir, que se aparece ese primer resultado, ponemos ahí, por ejemplo, pues en ese ejemplo yo usé zapatos, le di a obtener resultados y como veis, pues ahí me empezaron a aparecer toda una serie de conceptos y de palabras claves relacionadas con las que puedo ir jugando. ¿Vale? Esto se llama la optimización del contenido. Entonces, como digo, el SEO tiene esta labor primero de encontrar las palabras claves, de buscar qué palabras claves son las que quiero optimizar y también las búsquedas relacionadas. Voy a volver un momento a la navegación para que veáis un truco también. ¿Vale? Aquí, cuando hemos buscado colchones, si nos vamos, bueno, habíamos visto ya pues, el tema de los resultados. Si nos vamos abajo del todo, esto os debe aparecer a todos, abajo del todo veis que aparecen búsquedas relacionadas con colchones. Entonces, nuevamente, igual que la herramienta de Keyword Planner, de planificador de palabras clave, pues aquí también sí me aparecen otras búsquedas relacionadas que me pueden ser muy interesantes si estoy buscando pues realizar contenido. Pues obviamente pues debería de hacer un análisis de colchones baratos, de forma que si alguien busca colchones baratos, pues mi resultado aparezca en el primero. Aquí, por ejemplo, para aparecer el primero Carrefour sin necesidad de poner ningún anuncio. ¿Vale? Si bajamos, pues veis que ya me aparecen más ideas. Pues colchones baratos de 90, colchones baratos con Forama, que es una marca, colchones baratos Sevilla, colchones baratos online. Entonces, todas estas, colchones baratos 90% 90, es decir, todas estas búsquedas son búsquedas que Google ya tiene, ve que la gente ha ido haciendo, que los usuarios han ido haciendo y nos las recomienda. ¿Veis? Pues aquí no aparecen más y como digo, todas estas búsquedas yo puedo ir apuntándolas de manera que cuando vaya a realizar mi contenido vaya usando todas estas palabras porque me doy cuenta de que Google, pues digamos, las tiene ya en su radar. ¿Vale? La idea es facilitarle también la tarea a Google. Entonces, por ello, tenemos que optimizar el contenido. Es decir, realizar contenido teniendo en cuenta las palabras claves y las búsquedas relacionadas. Aquí, nuevamente, volvemos a lo que hablamos el otro día, es muy importante el título, ¿vale? El título principal de unas 10 palabras, no más de 15, que nos deje claro de qué va lo que estamos escribiendo. Si os fijáis, si el primer resultado que aparecía en Google ahora de esto de los colchones de Carrefour, ponía en grande colchones baratos. ¿Vale? Entonces ahí quien ha hecho el SEO de esa página de Carrefour, pues ya en el título ha puesto claramente qué es lo que quiere qué es lo que se va a ver en esa página. Pues son colchones baratos. Y entonces Google rápidamente pues lo posiciona bien porque también, pues obviamente Carrefour pues es una página con mucha autoridad. Después las páginas también tienen que tener etiquetas de metadescripción. También recordáis el otro día en la herramienta, en el ejercicio este que teníais que hacer sobre YouTube, también tendríais que poner una serie de etiquetas que ayudaban a que Google posicionase ese contenido. Como os digo, Google al final lo que posiciona es texto y aunque sea dentro en un vídeo, como es un vídeo de YouTube, tenemos que ayudarle y decirle de qué va lo que estamos haciendo. Después también se tiene muy en cuenta la densidad de las palabras claves. Es decir, si yo estoy realizando yo estoy realizando para mi web un catálogo de 10, los 5 colchones, los mejores 5 colchones baratos del mercado, ¿no?
colchones baratos, la palabra colchones baratos debe de aparecer varias veces, ¿no? O el término que yo esté posicionando debe aparecer varias veces en el texto, sin abusar, es decir, sin perder nunca la naturalidad, que es lo más importante, pero tiene que aparecer varias veces y sobre todo, pues, en primer lugar, ¿vale? Ahora os pasaré una lista de requisitos. Obviamente se tiene en cuenta la extensión del contenido. Aunque Google activamente dice que a él le da igual un texto de 300 palabras que de 600, que de 1000 palabras, en cierto modo le da igual y no le da igual. Es decir, un texto de 1000 palabras no tiene por qué posicionar mejor que uno de 300 palabras e incluso que uno de 150 palabras. Simplemente que se entiende que si yo estoy hablando con profundidad de un tema, pues probablemente un texto de 150 palabras, pues digamos, se quede muy corto para desarrollar la idea que estoy planteando, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer un análisis de 5 colchones baratos que hay en el mercado, pues si mi texto tiene 100 palabras, pues claro, hacer el cálculo y salimos a 20 palabras por cada colchón. En realidad es muy poco texto, es un contenido muy pobre para lo que estoy proponiendo, ¿no? Entonces Google esto también lo tiene en cuenta, es decir, se da cuenta de si yo estoy realizando, pues a lo mejor, pues, como digo, 20 palabras a la hora de hablar de un colchón, pues probablemente sean muy pocas, ¿no? Porque en cuanto diga de qué está compuesto, qué tamaño tiene y un dato más, ya he hecho 20 palabras. Si lo que estoy vendiendo es que he hecho un análisis, pues obviamente tendré que desarrollar mi texto mucho más, ¿no? Hacer un texto, digamos, más analítico, mejor escrito y como digo, Google de todo esto se da cuenta, ¿no? Y se da cuenta de la calidad de una escritura si está analizando o simplemente está rellenando contenido. Entonces, por eso, como digo, aunque la extensión del contenido no es algo 100% clave, sí es clave a la hora de que se note que nuestro contenido pues tiene cierta calidad. Como os decía antes, son importantes los enlaces internos, es decir, enlaces a nuestra propia web, que la navegación sea fluida, es decir, que nuestro contenido, el texto que hemos escrito, a su vez enlace con otras partes de nuestra web o incluso con otras webs hacia afuera, ¿vale? Esto también es muy importante. Y por último, pues algo que es importante, que es la optimización de las imágenes. Es decir, nosotros no podemos subir un contenido con una imagen que pese 1 mega, ¿vale? Porque eso pues va a tardar mucho en cargar y, por ejemplo, en un móvil pues va a tardar muchísimo más en cargar, ¿vale? La foto se va a ver muy bien, pero pues una conexión pues 3G, por ejemplo, pues va a tardar mucho tiempo en cargarse, ¿vale? Entonces, las imágenes, digamos, tenemos que optimizarlas, es decir, ponerlas dentro de un tamaño lógico para nuestra página web y teniendo en cuenta que ya hoy en día pues más de la mitad del tráfico que se realiza en Internet se hace en dispositivos móviles. Es decir, que nuestras imágenes tenemos que tener en cuenta que se vean bien en dispositivos móviles y que no sean demasiado grandes. Cuando hablo de grandes no me refiero al tamaño físico en sí de la fotografía, sino en cuanto al tamaño del peso de la foto. Es decir, que no sea, por ejemplo, como digo, una foto de 1 mega. Una foto de 1 mega, es decir, 1024K, es una foto que va a tardar mucho en cargarse en un móvil. Si nuestra página web carga más de una foto, como suele ser habitual, siempre se carga en cualquier web, se carga más de una imagen, pues todo eso se va sumando, ¿vale? Y todo eso, digamos, nos va penalizando y va a hacer que Google pues, nos sitúe hacia atrás en el tema de los resultados. Ahí os paso un listado de todo lo que suele tener en cuenta Google a la hora de realizar un contenido. Pues ahí tenéis los enlaces salientes, es decir, los enlaces hacia afuera, los enlaces internos, es decir, enlaces en mi propia web, frases clave en la introducción, es decir, que yo use la palabra clave en mi primer párrafo, de que quede claro de qué va mi texto, que la frase clave tenga una longitud correcta, es decir, no podemos hacer no podemos optimizar para una oración de 7 palabras, por ejemplo, se recomienda entre 1 y 5 palabras. Aquí, por ejemplo, en este texto, pues se dice que mi frase clave, objetivo o
se ha utilizado 5 veces, ¿vale? Pues es un texto de 600 palabras, pues se considera que 5 veces es una cantidad adecuada. Después, que la palabra clave está usada en la metadescripción, es decir, cuando nosotros buscamos una página, voy a volver un segundo a compartiros la pantalla de Chrome para que lo veáis. Cuando yo hago una búsqueda, vamos a los aquí. Cuando yo hago una búsqueda, si os fijáis, tiene varias partes, ¿no? Esta parte de arriba es la URL, es decir, lo que es la página web en sí, la dirección de la página web. Esto que aparece aquí, eso que pone colchones baratos, látex, visco, muelles, mira qué precios, es lo que llamaríamos el título SEO, ¿vale? Es lo que llamaríamos el título de la página. Y después, debajo, sería lo que llamamos la metadescripción, es decir, todo este texto de 2 líneas es un texto que le podemos poner también a la página, donde, digamos, se muestra un pequeño resumen sobre qué va la página. Aquí, pues, ya podemos situar no solamente la palabra que queremos posicionar, sino otras palabras relacionadas. Si os fijáis, pues aquí viene comprar, colchones baratos, viscoelástico, látex, muelles, muelle ensacado, con visco, tensui, 90 por 190. Es decir, aquí Carrefour pues, ha puesto una gran cantidad de palabras clave en esa metadescripción y con ello ha conseguido aparecer en los primeros resultados. Vamos a volver a la diapositiva un momento. Entonces, como digo, pues eso es lo que aquí se llama metadescripción, ¿no? Después también, ahí por ejemplo, dice frase clave usada previamente, no has usado antes esta frase clave objetivo. Es decir, no podemos tener varias páginas de nuestra web con diferentes palabras clave. Es decir, cada página web debe apuntar a una sola palabra clave y no podemos sobreoptimizar y crear muchos artículos con una misma palabra clave, ¿vale? Porque Google, como digo, se da cuenta de que estamos queriendo usar la palabra clave demasiado. Por eso es muy interesante hacerse todo ese listado de palabras clave para intentar ir apuntando a todas las palabras clave y que nuestra web tenga variedad. También podemos usar subtítulos. Ahora veremos en qué consiste esto, pero si fuese a la... Os voy a volver a compartir un momento la web para que lo veáis. ¿Vale? Pues aquí, por ejemplo, el subtítulo sería colchones, ¿vale? Aquí, si veis que aquí aparece en grande, entonces cada vez que veamos que la palabra aparece así en grande, es porque ese es el subtítulo que ha usado Carrefour para posicionar esta página. Y como digo, pues como veis, pues aparecen ya una gran cantidad de enlaces a los diferentes colchones, ¿no? Después los atributos alt de imagen, cuando nosotros subimos una imagen a un contenido, tenemos la capacidad, como os decía antes, Google lo que lee es texto y como lo que Google lee es texto, nosotros incluso a las imágenes tenemos que añadirle una serie de palabras clave, ¿no? Hay un lugar, como digo, cuando estamos subiendo una web cuando subimos una imagen a una web, que podemos ponerle un texto a una imagen, ¿no? Para decirle cuál es de esa imagen, qué es lo que es. Como ahí veis, pues la longitud del texto, que desde 600 palabras, la frase clave, pues obviamente aparece en el título, que el título tiene suficiente ancho, es decir, que es lo suficientemente grande, pues ahí veíais que el título son unas 15 palabras y que la frase clave aparece en el slug. El slug es la URL, es decir, la página web, ¿no? Todo lo que sea 3W. Pues en este caso la de Carrefour, pues probablemente en la URL aparezca la palabra colchones, ¿vale? Pues es una manera de posicionar. Entonces, una vez teniendo en cuenta estas
estas cuestiones, digamos, técnicas sobre qué es el SEO. Os digo, si en algún momento queréis interrumpirme o hacerme alguna pregunta, yo tengo aquí el chat visible, si queréis consultarme cualquier cosa. Pues como digo, aquí la idea no es que se vamos a hacer labor de SEO, porque digamos, como digo, esto es una profesión aparte, que digamos requiere ya también unas habilidades técnicas que no son propias del copywriter, sino que el copywriter es la persona que, digamos, escribe los textos que va a leer tanto los usuarios como, obviamente, los buscadores. Entonces, aquí entra nuestra labor como copywriters, donde tenemos que realizar textos que, como decía al principio, tienen que ser naturales, ¿vale? Es decir, no podemos, no es conveniente realizar textos simplemente por optimizar, sino nuestros textos tienen que aportar alguna información, algún contenido, decir algo, digamos, que no estén diciendo otros competidores, es decir, aportar pues algún know-how, aportar alguna idea. Por eso todas o la mayoría de las marcas o muchas marcas hoy en día recurren a bloggers, recurren a blogs, a blogs corporativos, donde van recomendando diferentes asuntos. Si entrásemos en la web, un segundo. Bueno, ahora mismo no lo tengo aquí. Pero digo, si entrásemos en la web, por ejemplo, del Corte Inglés o de alguna otra empresa grande, veremos que hay apartados donde tiene blogs que va dando pues consejos. Lidl, por ejemplo, también tiene un blog donde va dando recetas y va dando diferentes consejos de compra, que al final lo que hacen es también, como digo, posicionar sus páginas web de forma que no sean simplemente tiendas donde se va a comprar, sino que aportan un valor añadido a los usuarios, de forma que se crea, pues, como bien dice, contenido útil, atractivo y de valor, y a su vez que apunten a palabras claves específicas, pues con la idea de aparecer de los primeros en los resultados. Así, pues como os decía, la labor del copywriter es conseguir que, como os decía ahí, la palabra colchones aparezca en los primeros lugares de búsqueda. Pues probablemente la palabra colchones esté muy saturada y yo tenga que posicionar mi palabra dentro de un contexto, por ejemplo, más local, ¿no? Pues si yo estoy en Vélez, Málaga, pues mi idea será posicionar colchones Vélez Málaga y todo lo relacionado con dormir en Vélez Málaga, descanso en Vélez Málaga, es decir, todo siempre apuntando a mi palabra. De todos modos, antes ya habré hecho mi página en Google Business, es un apartado, digamos, donde doy de alta mi empresa y ya Google sabe que mi web está posicionada de una manera local, ¿vale? Esto es muy interesante porque en general los negocios locales suelen ser muy bien valorados por Google por encima muchas veces de negocios más grandes. Es decir, si yo tengo una tienda de colchones como digo, en Vélez Málaga, o bueno, como aparece ahí, ¿no? Mi colchón El Palo, yo tengo una tienda de colchones en El Palo, lo más probable es que si hago bien mi trabajo, se posicione mucho mejor que lo que haga Carrefour, como hablando de una empresa grande, que lo haga Carrefour en su supermercado en Rincón de la Victoria, ¿no? Por decir uno que esté cerca. Porque Google, pues obviamente sabe que Carrefour es una empresa nacional, es una empresa que quiere llegar a todos, y Mi Colchón El Palo es una tienda muy específica y que llegará a unos usuarios concretos, ¿no? Los que busquen colchones en Málaga, incluso los que busquen colchones en El Palo. Es decir, en Google, si yo hago bien mi labor en mi colchón, si yo hago bien mi labor, es relativamente sencillo aparecer en los primeros lugares, sobre todo si estoy haciendo una búsqueda relacionada con un concepto local, como puede ser el palo. Entonces, como digo, la labor del copywriter consiste en crear contenidos útiles, atractivos y valor que apunten a palabras claves específicas para que otras personas y los usuarios lo compartan también
con gusto en otras plataformas de redes sociales. Es decir, aquí al final también lo que nos interesa es que nuestra labor tenga una cierta viralidad. Y cuando decimos viralidad no estamos hablando que se convierta en un contenido, totalmente viral, sino que nuestro contenido sea compartido, ¿vale? Es, como os decía, bastante importante. Os voy a compartir un momento otra vez la página web, pues quiero mostraros una cosa. Voy a ver un momento para atrás, un segundo. Pues eso, como estaba diciendo, si os fijáis, cuando yo he buscado ya colchonesbaratos.com, perdón, cuando yo he buscado colchones baratos, aquí no he puesto, ninguna localidad, pero si la pusiese, si os fijáis ya ahí me empieza a idear, a decir nuevos lugares, ¿no? que puedo, digamos, nuevas palabras clave, ¿no? que puedo usar. Pero como digo, si yo pusiese aquí Málaga, pues como veis, ya aquí me aparecería un mapa donde me dice ya diferentes tiendas. Es decir, si os fijáis, esta primera lista sí son anuncios, pero ya a partir de aquí ya no son anuncios. Y todo esto son tiendas que de alguna manera operan en Málaga. Como digo, si incluso si os decía antes que Google, ¿no? Es digamos, Google, la herramienta de Google es el primer buscador y YouTube es el segundo. El tercero es Google Maps. Entonces, por eso es muy importante tener nuestra tienda o nuestro negocio posicionado dentro de Google Maps también. Es decir, cuando nosotros creamos nuestra ficha de negocio, nosotros le decimos a Google dónde estamos físicamente y, como digo, si con cierta pericia, con cierta tarea, es relativamente fácil aparecer el primero también en los resultados de Google Maps, ¿vale? Que es lo que nos abre si yo le doy continuación. Ahí, pues si os fijáis, ahí se ven toda la cantidad de empresas, de webs que han conseguido posicionar su página web, su negocio en este caso de colchones en Málaga, dentro de Google. Entonces, por eso, como os digo, tener en cuenta tanto, en primer lugar, Google, después YouTube, que un poco es lo que veíamos el otro día, y en tercer lugar, Google Maps como otro lugar donde tenemos que también posicionar, digamos, textualmente nuestro negocio. Lo que pasa es que la búsqueda de Google Maps, pues obviamente se basa en una cuestión ya geográfica, es decir, que esto se realiza mediante una comprobación, mediante una carta, es decir, tú le pones la dirección a Google, le das de alta tu negocio físico y Google te envía una carta en papel con un código para comprobar que realmente esa dirección que nosotros estamos diciendo que es la de nuestro negocio se corresponde con una dirección postal real, ¿no? Ahí pues Google nos envía un código que tenemos que meter, esto suele tardar unos 10 o 15 días y una vez que Google comprueba eso, pues ya sitúa nuestro negocio en el mapa, nunca mejor dicho. Entonces, la labor del copywriter al final es realizar contenidos, es decir, realizar contenido para una web, intentando posicionar toda una serie de palabras claves que hemos realizado. Pues como digo, para esto es muy importante, y es algo que tienen la mayoría de las empresas, son blogs corporativos. Es decir, páginas web asociadas a la página web principal, donde se hablan de diferentes temas relacionados con la propia empresa o dando consejos o hablando del contenido que estamos trabajando.
o de nuestros productos o de nuestros servicios. Entonces, la primera labor que tiene que realizar un copywriter, es decir, alguien que vaya a escribir para un contenido, para una empresa con la idea de que se oriente en buscadores, es conocer la audiencia. Es decir, yo tengo que saber quién es mi audiencia, para quién estoy escribiendo. Si me va a leer gente joven o me va a leer gente mayor. Si me va a leer usuarios con un gran poder adquisitivo o si me va a leer personas de 45 a 65 años. Es decir, yo tengo que saber para quién estoy escribiendo o los varios públicos a los que me puedo orientar. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, pues una tienda de móviles, pues a lo mejor puedo hacer tutoriales, ya sea en YouTube o ya sea escritos, orientados a personas de la tercera edad que a lo mejor pues es más torpe a la hora de usar un teléfono móvil y pues hacer tutoriales muy sencillos de manera que personas que no están acostumbradas a usar un móvil pues sepan cuestiones básicas, ¿no? Pues digo, por poner un ejemplo. Entonces, por eso es muy importante que digamos, conocer a la audiencia, porque obviamente pues, va a condicionar, por ejemplo, también el lenguaje que usemos. Si estamos trabajando, por ejemplo, para una compañía de móviles y queremos realizar un blog tecnológico muy especializado para digamos, gente muy techie, como se suele decir, es decir, gente que es muy interesada en la tecnología, pues obviamente el lenguaje que voy a tener que usar es mucho más complejo que el lenguaje que usaría si hiciese un blog orientado a, como digo, a usuarios más de calle. ¿Vale? Entonces ahí yo tengo que conocer mi audiencia, es decir, tengo que conocer quién son a la gente, a la gente o a los usuarios a los que quiero llegar. Como ya decía antes, pues títulos atractivos, es decir, títulos que enganchen. Es decir, al final un buen titular es la clave para que el lector decida hacer clic en la página y leerla y que Google la ponga en los primeros resultados. Es decir, tiene que quedar claro desde el título sobre qué va mi texto. ¿Vale? Ahora veremos una serie de consejos a la hora de realizar títulos atractivos. Por supuesto, el titular pues debe incluir la palabra clave o la palabra clave que yo quiera posicionar y, por ejemplo, pues hay estudios que dicen que los titulares, por ejemplo, con palabras con números, son muchas veces mucho más atractivos que los que no tienen número. Pues del tipo, de hecho creo que antes también lo aparecía, déjame un momento que vuelva atrás a las búsquedas de antes, en lo de los colchones baratos, creo recordar que hayamos visto uno que ponía los 10 mejores colchones baratos de 2020. Bueno, voy a compartir un segundo para que lo veáis. Vale, volviendo con la búsqueda de los colchones. Pues como veis, aquí por ejemplo, pues hay un post posicionado que se llama los 10 mejores colchones baratos de 2020. Pues veis, pues este usuario pues ha conseguido posicionar este post usando los números, ¿vale? Es algo que puede ayudarnos a, digamos, a tener una cierta variedad en nuestro contenido. Esto nos lleva al contenido escaneable, es decir, que cuando de un solo vistazo nosotros veamos un texto y veamos, digamos, las cuestiones principales de ese texto. Vamos a ir un momento a esta guía que os estaba enseñando antes, la de los 10 mejores colchones baratos, y vamos a ver qué es lo que tiene, qué es lo que ha hecho. Pues si os fijáis, aquí está el título ya los mejores colchones baratos, pues ya está posicionando, ya está colocando el título de la búsqueda, es decir, colchones baratos. Aparte, pues mejores, por ejemplo, es una palabra también muy usada, ¿no? Es decir, nosotros cuando buscamos cuáles son los mejores colchones baratos, ¿vale? Después aquí, si os fijáis, aquí en un estudio, pues esto ya es un enlace, es decir, es un enlace, no sabemos a dónde nos llevará, pues en este caso pues nos lleva, perdón.
perdón. Pues esto nos lleva a un vídeo de YouTube, ¿no? Pues probablemente sea un vídeo que han realizado. Es un vídeo de colchones, ¿no? Ni siquiera es un vídeo que han realizado ellos, pero sí, como digo, pues es un enlace que a Google eso le gusta. Y si os fijáis, aquí hay unas palabras en negrita, ¿vale? Estas palabras en negrita, pues Google también las lee, ¿vale? Nosotros como usuarios las leemos y nos llaman la atención y Google también las lee. Esto es una manera de decirle a Google que nuestro contenido tiene un orden, ¿vale? Es muy importante cuando nosotros nos sentemos a escribir, y si no estamos acostumbrados, normalmente es lo que más cuesta, cuando nos sentamos a escribir un artículo sobre cualquier tema, aunque sea un tema que dominemos, muchas veces el problema es que no sabemos por dónde empezar. Y no sabemos por dónde empezar porque lo que tenemos que hacer es hacernos un esquema, es decir, hacernos un esquema por párrafos y decir y tener claro qué información vamos a dar en cada párrafo. Y digamos qué orden va a seguir nuestro texto, ¿no? Ahora veremos una serie de ejemplos. Pues digo, bueno, aquí seguimos, pues veis, aquí aparecen estas palabras en negrita. Aquí aparece un subtítulo, ¿vale? Este subtítulo en realidad es el que me ha leído al final Google para mostrarme el resultado. Y bueno, pues aquí, como digo, pues aparecen una serie de listas sobre colchones y, como veis, pues unos textos bastante extensos y bien ordenados, veis, en diferentes párrafos que visualmente, pues además lo escaneamos muy rápido porque las palabras, las partes que están en negrita, pues digamos, nos ayudan a nosotros también leer el texto. Le ayuda a Google y nos ayuda a nosotros. Y como digo, pues vamos bajando y vemos que es un texto que está muy bien ordenado y pues probablemente pues de paso pues va posicionando otras palabras clave, pues como en este caso viscoelástica, colchón más bien blando. Entonces, ¿veis? Entonces, todo esto está pensado para cuando cuando Google vea esto, pues vea que tiene una gran cantidad de palabras, y como digo, como veis, el texto, pues son textos que están muy extensos y muy bien escritos. Pues probablemente por y además, si os fijáis aquí arriba, la URL es encuentracolchón.com/colchones baratos, colchones-baratos. ¿Vale? De esa manera, pues esto cumple todo lo que a Google le gusta. Entonces aquí el copywriter, es decir, la persona que ha escrito este texto, pues ha tenido en cuenta todos estos valores. El uso de negritas y cursiva, el tamaño de la fuente, es decir, que la fuente sea apropiada tanto para leerlo en la web como para leerlo en un móvil, y, como veías antes también, párrafos cortos, es decir, que cada párrafo, un párrafo de no más de 3 oraciones, y que, digamos, tenga una información muy clara de qué es lo que están contando. Otra clave es el contenido multimedia, es decir, como estáis viendo en este artículo, el contenido no solamente tiene que ser texto, sino también tiene que haber fotos, ¿no? Fotos, galerías de fotos, vídeos, infografías o cualquier tipo de contenido multimedia que complemente al texto, ¿vale? Es decir, no es deseable poner un trozo de texto y no poner ninguna imagen, ¿no? Siempre tenemos que poner alguna imagen. Funcionan mucho los artículos o el contenido donde se responde a preguntas. Pues, ¿cómo hacer? Es decir, si yo me voy y esto lo vamos a ver muy bien, si volvemos un momento a Google Chrome. Vamos a volver a Google. Si yo busco cómo hacer, y si os fijáis, los primeros resultados ya me van apareciendo, pues, cómo hacer mascarillas, cómo hacer crepes, cómo hacer tortitas, cómo hacer mojitos. Pero si yo mi artículo lo llamo
Perdón. Como decía, vamos un momento al dónde comer en Nerja. Pues obviamente si yo mi artículo lo llamo dónde comer en Nerja, pues ya estoy posicionando en algo muy concreto. Si os fijáis, pues me empieza a salir los 10 mejores restaurantes en Nerja, los mejores sitios de tapas en Nerja, y el tercer resultado es precisamente una página que se llama Dónde comer en Nerja. La siguiente, si os fijáis, los 15 mejores, 4 sitios, es decir, todo el tema de respuesta de preguntas y de números pues suele funcionar bastante bien tanto para Google como para los usuarios, porque digamos, al final Google, tanto en general Google y todos los buscadores, se han convertido en respondedores, ¿no? En lugares que lo que hacen es dar respuestas a preguntas, ¿vale? Por eso es interesante también este tema de las búsquedas sugeridas, porque digamos nos da ideas de cómo posicionar nuestro contenido y de cómo realizar nuevos artículos para nuestro contenido. Entonces, como digo, pues el tema de respuestas a preguntas pues es muy interesante para cada negocio. También tenemos que tener en cuenta lo que digo siempre. Cada negocio tiene una particularidad en concreto. Ya cada uno de vosotros, dentro de la tarea, ¿no?, que os voy a asignar hoy, cada uno de vosotros conoce su sector y conoce, pues digamos, pues obviamente no es lo mismo un restaurante que una zapatería, que una notaría o que un servicio de una gestoría una gestoría para empresas, ¿no? O un bufete de abogados. Es decir, cada uno pues tendrá sus propias palabras claves y sus contenidos que puede realizar para posicionarse. Pues como digo, si yo tengo una gestoría o un bufete de abogados, pues a lo mejor me interesa tener un blog donde vaya respondiendo preguntas que yo sé que los usuarios se hacen de forma habitual. Pues, por ejemplo, ¿qué hacer cuando me llega una multa de tráfico? Pues si yo tengo una gestoría de multas, una gestoría que se dedica a gestionar multas de tráfico, pues lo más probable es que yo tenga que tener una parte de mi web, una parte de mi blog, donde directamente responda qué hacer cuando me llega una multa de tráfico. Pues sí, pues cuando hacer, pues puedes hacer esto, o si no, ya me encargo yo que por 5 euros al mes te las gestiono, por ejemplo, ¿no? Pero yo hago un artículo sobre ese tema porque es mi especialidad. Al final, aquí lo que interesa es que cada uno conoce es quien mejor conoce su negocio y su sector y se lo tiene, digamos, que poner fácil al resto de usuarios. Por eso es importante tanto la actualización de contenido como el uso de temas de actualidad. Es decir, como digo ya, depende obviamente del negocio que yo me dedique, pero yo tengo que estar, digamos, un poco pendiente de cuál es la tendencia habitual. Como digo, ya tenga una gestoría o ya tenga una zapatería. Pues si yo tengo una zapatería o una tienda que tiene también tienda online de zapatos, pues obviamente yo tengo que estar pendiente de temas de actualidad del tipo chanclas para el verano, chanclas para la playa. Es decir, que yo cuando vaya llegando el verano, pues hacer una selección de chanclas para el verano y hacer un artículo recomendando varias de las chanclas que yo trabaje. Pues si yo tengo una gestoría y llega la época de la declaración de la renta, pues obviamente voy a intentar en la medida de lo posible realizar algún artículo relacionado con la declaración de la renta porque pues mi negocio se basa en realizar declaraciones de renta, entre otras cuestiones de gestión, ¿no? Pues haré un artículo cuando se empiece la campaña de declaración de la renta, pues haré un artículo sobre ese tema porque sé que la gente lo va a buscar, ¿no? Sé que los usuarios lo van a usar. Entonces yo tengo, digamos, siempre que estar pendiente de cuáles son las tendencias y los temas de actualidad para ir realizando contenido, pues relacionado. Obviamente, si me adelanto
si me adelanto a que esos temas se pongan de moda, pues probablemente pueda conseguir que mi artículo se posicione de los primeros, ¿vale? Si yo voy ya en agosto, pues realizando contenido para Halloween, por ejemplo, pues probablemente cuando llegue Halloween mi contenido ya estará muy bien posicionado porque tendrá ya un cierto tiempo, ¿no? Y al tener cierto tiempo, pues Google, digamos, le da más relevancia. Y por último, pues una llamada, lo que se llama una llamada a la acción, ¿no? Es decir, que una vez que termine de leer el texto, el usuario, pues vaya a hacer una acción. En el caso, por ejemplo, del artículo este que estábamos viendo antes, de los 10 colchones, pues probablemente al final del artículo vendrá una llamada de la acción donde nos diga, pues compra el colchón o lugares donde podrás comprar el colchón. Un segundo, que lo voy a ver. Pero como digo, es bastante probable que al final del todo este artículo, como digo, parece estar hecho precisamente, está bien hecho en el sentido de que, como digo, cumple muchas de las cosas que estamos viendo. Al final, pues el artículo termina con "ahora te toca a ti", ¿vale? Esto es una llamada a la acción de libro, ¿vale? Esto es apelar a quien está leyendo el artículo y decirle, ahora tú tienes que pasar a la acción, que en este caso pues sería pues comprar un colchón, ¿no? Ahí dice, sí, ahora fija tu presupuesto y a partir de ahí busca colchones, ¿vale? Pues como digo, este artículo pues cumple muy bien y por eso pues, bueno, aparece en el cuarto o el quinto de los resultados de Google cuando le doy a buscar colchones baratos. Bueno, ahora vamos a ver una serie de 9, de 20, perdón, de 20 acciones que nos van a ayudar a escribir eficientemente, ¿vale? Como os decía antes, el problema de la escritura muchas veces es no tener claro cuáles son las ideas que se van a transmitir, ¿vale? Yo tengo que tener claro cuáles son esas ideas y que cada párrafo que yo use transmita una idea concreta. La forma de hacerlo, pues existen muchas formas. Una de ellas es contar una historia, ¿vale? Lo que se llama el storytelling. Es decir, ofrecer un viaje, es decir, contar, como digo, como si fuese una historia con inicio, planteamiento, nudo y desenlace, una historia relacionada pues con un cliente o con un usuario de un servicio y de esta manera se crea una vinculación entre digamos, el personaje ficticio que estemos usando en el texto y el lector, ¿no? Digamos, el lector se identifica con la persona del texto. Esto obviamente nos lleva a hablar con el lector, es decir, el texto ese que estábamos, el texto este que estábamos viendo de los colchones, si os fijabas al final apelaba directamente al lector y le hacía preguntas directas con la idea de que, digamos, la comunicación que el lector establece con ese texto, pues sea más eficiente, ¿vale? Esa es una técnica muy habitual y aquí es donde entra el tema que habíamos hablado antes de conocer a nuestra audiencia. Yo obviamente tengo que conocer qué lenguaje es el que usa mi audiencia, que le usan mis lectores o los consumidores de mis productos o servicios para, digamos, utilizar un lenguaje adecuado. Otra técnica, otra acción, también siempre es hablar en positivo, ¿vale? Siempre hay que intentar utilizar pues, un estilo activo e inspirador, ¿no? Siempre hablar de todo lo positivo y no, pues obviamente pues nunca vamos a hacer un post con los 10 peores colchones que te puedes encontrar, ¿no? Porque, digamos, nadie quiere leer un listado de los 10 peores, de los 10 peores colchones, sino siempre queremos, obviamente, leer sobre los 10 mejores. Entonces, por eso siempre escribir en positivo sobre el tema que estemos tratando. También tenemos que tener en cuenta el poder de la repetición. Es decir, tenemos que repetir un mismo mensaje
al menos un par de veces en cada texto. Es decir, tenemos que, obviamente con variaciones, no estoy hablando de repetir frases, pero sí es que repetir una misma idea, digamos, con expresiones diferentes, de forma que una buena repetición, yo mismo cuando estoy hablando, si os fijáis, muchas veces repito lo que ya he dicho, porque es la forma en la que vosotros como oyentes, si tú te has distraído un momento y no me has escuchado, como yo lo voy a volver a repetir dentro de 2 minutos, la misma idea, pues digamos, se te va quedando en la cabeza, ¿vale? Entonces, la repetición es muy importante sin resultar repetitivos, ¿vale? Siempre hay que balancear bien la repetición con ser repetitivos. También es muy interesante basarse en hechos y estadísticas, es decir, en números. Si yo estoy diciendo el 90% de los usuarios opina tal cosa, yo tengo que decir de dónde sale esa información. Yo no puedo inventarme un 90% de los usuarios sin comentar de dónde sale. Entonces, el uso de estadísticas, de hechos, de gráficas, es también muy interesante y quieras que no, le da mucha autoridad a mi texto, es decir, le da la idea de que yo me he documentado a la hora de escribir eso que estoy escribiendo. ¿Vale? Eso es muy importante también, ya lo veremos en uno de los últimos puntos, es el tema de la documentación, ¿vale? Que se vea que yo sé, que yo he investigado, que sé de lo que estoy hablando. Y para eso, como digo, el uso de hechos y de estadísticas o incluso de infografías y de gráficos, testimonios de autoridades, casos de estudio, es decir, casos reales eh, que apoyen lo que estoy diciendo, historias de éxito, son muy importantes de cara a que mi texto, digamos, tenga una cierta autoridad y quien lo lea, pues se crea lo que le estoy contando. También os hablaba antes de la organización del texto, ¿vale? La organización del contenido. Cuando yo me pongo a escribir, antes de ponerme a escribir, yo me hago un esquema donde primero apunto las ideas que quiero transmitir, las 3, 4 ideas que quiero transmitir y las organizo. Es decir, y digo, a ver, qué va a aparecer en el primer párrafo, qué va a aparecer en el segundo párrafo, qué va a aparecer en el tercer párrafo. Es decir, que mi texto, digamos, esté hilado. Es decir, que mi texto, que una idea me vaya llevando a la otra, que no sean ideas sueltas. Obviamente, si yo digo, estas son las 5 cosas que tienes que hacer para posicionar tu artículo en Google, pues ahí hay una organización, porque voy a decir, pues tendré que hacer primero un párrafo introductorio donde explico de forma general qué es lo que cuál es el objetivo del texto, y ya después pues haré 5 párrafos con 5 puntos en el que cada uno, digamos, doy un consejo sobre cómo posicionar tu página web en Google. Y al final haré un último párrafo de resumen. Pues ahí, como digo, pues fácilmente me ha salido un texto con 7 párrafos, intentando que no sean demasiado largos, es decir, se calcula que aproximadamente unas 3 oraciones por párrafo, y tampoco, como digo, oraciones demasiado largas. El problema también habitual, y sobre todo que le ocurre al español, que nos ocurre cuando escribimos en español, no ocurre tanto, por ejemplo, si se escribe en inglés, que solemos realizar oraciones demasiado largas, ¿no? Oraciones con demasiados verbos. Entonces, a eso también tenemos que intentar evitarlos, e intentar que las oraciones sean no digo oraciones cortas de 5 palabras, pero sí que las oraciones sean lo menos subordinadas posibles. Es decir, intentar, si tenemos una oración muy larga que vemos que nos ocupa 3 líneas, pues intentar esa oración partirla en 2, porque lo más probable es que podamos partirla en 2 y quede una oración mucho más fácil de leer. Como digo también, pues omitir palabras complejas. Aquí ya volvemos al tema que hemos dicho de yo quiero conocer, yo tengo que conocer mi audiencia, tengo que conocer si mi audiencia conoce las palabras que estoy usando o no. Pues si yo estoy realizando, como he dicho antes, un artículo sobre 5 consejos para posicionar en Google, pues probablemente, lo más probablemente no, lo más seguro es que ese artículo lo vaya a leer usuarios que a lo mejor no tienen mucha idea de SEO. Entonces, como no tienen mucha idea de SEO, yo tengo que intentar omitir palabras complejas, o si uso alguna palabra compleja, explicarla, ¿no? Porque ese artículo pues, va para personas no iniciadas, ¿no? No está orientado a
a usuarios, digamos, que sepan del tema, ¿no? Porque obviamente pues, los usuarios que sepan del tema ya saben lo que les voy a contar. Entonces, digamos, tengo que, si utilizo palabras complejas, pues después en algún momento siempre explicarlas, obviamente normalmente mediante paréntesis, o de alguna manera, pues algún es decir o algo así, de manera que vaya añadiendo contenido de calidad a mi artículo. Si hago preguntas, intentar que las preguntas siempre tengan como respuesta sí, ¿vale? ¿Quieres posicionar tu página web? Pues obviamente la respuesta es sí, ¿no? Esto digamos, entronca con lo que hemos hablado antes de escribir en positivo, ¿vale? Siempre intentar que los lectores, digamos, cuando lean o cuando encuentren nuestro contenido, pues digamos, tengan una cierta positividad en lo que van a leer. Y, por supuesto, esto nos lleva a vender los beneficios. Al final, el texto no trata sobre el lector, sino trata sobre lo que estamos intentando vender, ¿no? Lo que estamos intentando posicionar. Pues siempre pues vamos a intentar vender todo lo positivo que tienen, pues como veíamos antes en el artículo este de los 10 colchones, veíamos que tenía cosas positivas y cosas negativas, pero al final lo que nos interesa, lo que el lector va a mirar es lo positivo y en ese caso pues, lo negativo por comparación. Pero si yo estoy haciendo un artículo sobre un producto o un servicio que yo vendo, pues obviamente me voy a centrar en todos los beneficios que ese artículo o ese producto o ese servicio aporta, ¿vale? Entonces, todo esto, este listado es un listado que vais a tener que usar cuando vayáis a escribir vuestro texto que os voy a pedir que escribáis. Como os decía antes, pues el texto, si es muy largo, que vigilar que tenga interés, ¿vale? Que no sea un texto, como decía antes, repetitivo. O sea, hay que repetir, pero no repetir continuamente lo mismo. Es decir, tenemos siempre que, digamos, ir dando pasitos y que cada párrafo nos vaya llevando a nuevas ideas, aunque siempre giren en torno a una idea principal, que podemos repetir varias veces, pero que cada párrafo, digamos, vaya aportando una nueva idea, un nuevo prisma, un nuevo punto de vista sobre el tema general que estamos utilizando. Como digo, los de Google no valora la longitud del texto, no va a valorar mejor un texto de 150 palabras que uno de 1500, pero como digo, uno de 1500 pues siempre va a tener más posibilidad de posicionar más palabras clave que uno de 150. Después el uso de palabras poderosas, del tipo pues demostrado, gratis, barato, ahora, limitado. Es decir, una serie de palabras que puedan dar impacto a nuestro texto. Pues en el ejemplo que veíamos antes, pues ahí está claro que 10 colchones baratos. Baratos es una palabra clave, una palabra poderosa que podemos usar si queremos posicionar, pues, pero también podemos posicionar de calidad. Podemos decir 10 colchones de calidad. Entonces ahí ya no nos estamos orientando a un público que quiera buscar el colchón más barato, sino a un público que quiera encontrar algo un poco más, algo de calidad. Pues si queremos posicionar esa palabra, como digo, calidad, pues sería también una palabra poderosa que podemos usar. Como os decía también, reseñas y testimonios. Es decir, os mencionaba antes que es muy, muy interesante el tema de hechos y estadísticas. Pues un hecho puede ser que alguien hable bien de nuestro producto o que nuestros clientes hablen bien de nuestro producto, ¿no? Pues siempre podemos poner alguna reseña o algún testimonio de un cliente que hayamos tenido o algún caso de éxito que tengamos y que nos ayude a posicionar nuestro artículo. Pues desde que me compré este colchón duermo mucho mejor. Y eso entrecomillado con el nombre y el apellido de un usuario puede ayudar a que nuestro texto, pues digamos, tenga más autoridad. Obviamente funciona siempre muy bien los incentivos, ¿no? Pues el incentivo, ya por ejemplo, el usar la palabra barato, pues en cierto modo es un incentivo. Descuento, por ejemplo, usar la palabra descuento, pues es otro incentivo. Es decir, ¿qué vas a conseguir leyendo este texto o qué va a conseguir el usuario al llegar a este texto? Esto obviamente nos lleva a apelar a las emociones, es decir, tenemos que, en la medida de lo posible,
emocionar, no hablo, ¿no? No hablo de que alguien se vaya a emocionar, de repente se vaya a poner a llorar por leer un texto de los 10 colchones más baratos, pero sí, pues si estamos escribiendo un texto sobre dormir bien, pues tenemos que usar, pues es recomendable pues usar palabras, pues todos queremos dormir bien, un sueño tranquilo, es decir, apelar a una serie de emociones que cuando quien lea el texto se sienta identificado con lo que está leyendo. Obviamente todas estas emociones, como digo, se tienen que mezclar por los hechos y testimonios y estadísticas de los que hablamos antes. Es decir, es balancear el uso de emociones, de frases emocionales con frases que nos orienten hacia un hecho concreto e incluso numérico, ¿no? Como digo antes, como insisto, centrarnos en los titulares, es decir, que nuestros titulares o varios titulares que pueda usar durante el texto, pues por ejemplo, como introducción a cada párrafo, que nuevamente digo que estos titulares pues nos vayan apelando bien en nuestras palabras claves o bien pues por ejemplo si estamos haciendo un listado de el mejor colchón o el colchón más barato, el segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar. Es decir, esos titulares pues nos pueden ayudar, como digo, a posicionar más palabras. Como también decía antes, pues el tema de hacer preguntas es muy interesante. Al final todo nos lleva a una investigación y documentación. Antes de yo ponerme a escribir, yo tengo que investigar y documentarme y tener claro estos hechos, estas estadísticas que voy a usar en mi texto. Es decir, que si cuando alguien lea ese texto se dé cuenta que sabe de lo que estoy hablando y de lo que estoy hablando me he documentado para decir esto con cierta autoridad. Al final todo nos lleva a establecer un propósito, ¿no? ¿Para qué sirve este artículo? Pues, como decía antes, si yo quiero hacer mi artículo que se llame 5 ideas para posicionar mi página web, pues ahí ya queda claro para qué sirve el artículo. Sirve para tener 5 ideas para posicionar mi página web. Como os decía antes, como os decía al principio, al final, hacerme un esquema antes de comenzar a escribir. Hacerme un esquema donde yo tenga claro cuántos párrafos va a tener mi texto y que el texto tenga principio y fin, ¿vale? Que no sea un texto que simplemente termina porque ya no se me ocurre nada más que escribir, sino que el storytelling o la historia que he estado contando, digamos, tiene un principio y un final, ¿vale? Es muy importante que los textos acaben, ¿vale? Que los textos tengan una conclusión, que no sean textos que se queden ahí vacíos, como que ya no se me ocurre más nada que escribir. Entonces, la tarea que quiero que hagáis para el próximo día, los que podáis, ¿vale? El próximo día yo recibiré las tareas como estoy recibiendo las del video marketing. Os enviaré, obviamente, una serie de recomendaciones y una serie de comentarios personalizados sobre la tarea que me enviéis, pero bueno, también en la siguiente clase pues veremos algunas de estas tareas y pues la idea también es que me podáis hacer preguntas, ¿vale? Estos son una serie de temas, tanto en lo que hablaba el otro día del video marketing como esto de lo que estamos hablando hoy, que hasta que uno no empieza a trabajarlo no se da cuenta de obviamente la dificultad y de los problemas que pueden surgir. Entonces, la tarea va a consistir en idear un artículo sobre un producto o servicio relacionado con vuestra actividad. Y pues los que tengáis profesión, pues algo relacionado con vuestra profesión. O los que tengáis ya un negocio, pues algo relacionado con vuestro negocio. Pues aquí a cada uno, pues como digo, tendrá que pensar un artículo general o específico sobre un producto o servicio concreto. Como digo, esto ya aquí tenéis que tirar de imaginación, en el que yo sitúe 5 palabras clave, es decir, 5 palabras, yo tengo que hacer un listado de 5 palabras clave sobre ese producto o sobre... ahora te repito la actividad de video marketing.
que me estaba preguntando aquí por el chat. Como digo, pues eso, el artículo sobre un producto o servicio con 5 palabras clave, poniendo el título y obviamente el título del artículo y una metadescripción de un par de líneas y un artículo, como digo, que tenga pues unas 300 palabras. Sí, o sea, en 250 pues no pasa nada. Pero como digo, teniendo en cuenta estos temas que hemos visto, los párrafos, la estructura, el vocabulario y digamos pues todas estas acciones que hemos estado viendo aquí al final. ¿Vale? Os dejo aquí, pues digamos, esto es lo que tendríais que cumplir, es decir, todo ese análisis, recordad que hemos visto antes, y esta cajita donde pone título SEO, y meta descripción. ¿Vale? Esa sería la tarea para el próximo jueves, que pues la idea es que me la enviéis durante la semana y así pues poder yo corregirla y que vosotros me podáis preguntar dudas, que es un poco la idea de la siguiente clase. La tarea de... Si me dejas un segundo, abro un momento. Bueno, pues hasta aquí sería la clase de hoy. Voy a comentar un momento esto que me está preguntando Mon. Voy a abrir un segundo vale, un segundo para ver la tarea de video marketing que os quedaba algunos. De todo modo, creo que lo tenéis en el vídeo, al final, en el vídeo que está subido en la plataforma también, en el foro, está la tarea. Bueno, aquí os la... Un segundo. Vale, pues aquí os dejo aquí un momento la tarea. De todos modos, está también en el PDF que tenéis subido en la web. Es decir, que ahí también lo podéis consultar. Pues la tarea era, en primer lugar, hacer una planificación de un vídeo, es decir, idear un vídeo y responder a estas 7 preguntas. Es decir, quién es el público objetivo del vídeo, cuál es el objetivo del vídeo, dónde vamos a poner el vídeo, cuánto tiempo tenemos para realizarlo, cuál es el presupuesto, si tiene algún registro creativo y cómo medir el éxito del vídeo. Después tenéis que escribir un guión sobre un guión del vídeo, digamos, esta estructura de 2 columnas. En un lado el audio, es decir, lo que se va a oír, y en la parte de la derecha el vídeo. ¿Vale? Pues más o menos una página o una página al menos, ¿no? Para que salga al menos unas 150 palabras. Y ya por último, pues, bueno, un poco algo que engarza con lo que estamos hablando hoy, cuál es el título del vídeo, la descripción del vídeo, que todo esto al final forma parte de esta labor de SEO copywriter, es decir, de esta labor de escribir textos para que Google los encuentre, ¿no? Pues cuál sería el título del vídeo, la descripción y las palabras clave que queremos posicionar. Vale, esta sería la tarea que veremos ya el próximo martes. Es decir, que podáis, pues enviádmelo en el foro y yo durante este fin de semana las iré corrigiendo y os iré haciendo comentarios, y ya el próximo día pues también pues me podréis hacer preguntas sobre dudas que os hayan quedado sobre este tema. Y bueno, ya el próximo martes tenemos la de video marketing, donde veremos no solamente las dudas que ya tengáis, sino otros temas sobre la realización de vídeos. Pues nada, muchas gracias por la atención a todos y nos vemos el próximo día.